Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Saludos de su servidor, José Gilberto Carrillo. Muy bien, vamos a filipensear. Ya casi termino, pero Dios me ha detenido porque hay algo que tenemos que entender, hermanos, muy claramente. Si no aprendemos esto que estamos repitiendo, nunca vamos a poder decir que aprovechamos Filipenses. La conclusión de Filipenses, les dije ayer que es muy sencilla. Se trata de cosas humanas, se trata de dar a conocer nuestra gentileza. Vamos a orar. Padre, gracias porque has puesto una carga en nuestros corazones, especialmente en el mío, y es de que todos mis hermanos puedan ser presentados maduros, perfectos, delante de ti. Gracias porque esta palabra, Señor, es una palabra que viene de lo profundo de tu corazón. Se la diste a tu siervo, el apóstol Pablo, para que él la transmitiera, para que él nos la diera a nosotros. Y te damos gracias porque así como se la revelaste a él, nos la estás revelando a nosotros. Nosotros debemos de ser muy agradecidos contigo porque lo que entendió Pablo ahora lo estamos entendiendo nosotros. Qué gran bendición que nos hayas tomado en cuenta, Padre Celestial, de que entendamos cómo debemos vivir aquí en esta tierra. Señor, intercedemos por todos los que están quebrantados de salud. Te pedimos que por favor los ayudes. Sabemos, Padre, que aún nuestras enfermedades están programadas en tu soberanía y no podemos oponernos a nada, Señor. Si nosotros entendemos lo que tú eres como soberano, nosotros siempre vamos a estar regocijándonos. Señor, gracias en esta mañana y te ruego una vez más que nos hables para ser bendecidos y saturados de tu espíritu y de tu fortaleza. Amén. El título de hoy, pues creo que los últimos mensajes van a tener el mismo título. Ayer hablamos de que sea conocida nuestra gentileza, pues hoy vamos a hablar de una vida de gentileza sin ansiedad. Vamos a leer Filipenses 4:1 y los versículos 4 y 5. Y tenemos ahí apuntados otros versículos que nos van a ayudar a respaldar el pensamiento que vamos a desarrollar hoy. Dice en el capítulo 4 y versículo 1: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aleluya, está cerca. Está cerca. Me gusta a veces comunicarme con mímica, con señales. Cuando hablamos de nuestro corazón nos ponemos la mano aquí. Y cuando hablamos de nuestra boca, nos señalamos la boca. Y aquí dice que el Señor está cerca. Y de acuerdo al contexto, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Debe de llamarnos la atención cómo finaliza esta epístola. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Quiero decirles que he consultado varias versiones de la Biblia para buscar esa palabra gentileza. Y en varias versiones se usan una palabra diferente. Pero yo quiero decirles que esa palabra es muy profunda y el apóstol la usó
En inglés es forbearing, forbearing. Si ustedes estudian esa palabra en inglés, forbearing, es una palabra que el Espíritu Santo escogió. A nosotros nos traducen gentileza, que está cerca. Pero le llamamos a esa palabra todo inclusiva, porque cuando usted estudia esa expresión se va a dar cuenta que ella significa paciencia, humildad, mansedumbre, templanza, amor. Todo el fruto del Espíritu Santo está incluido en esa palabra. Ahora, ayer le dije que siempre que usted lea algo, pregúntese por qué lo puso el Señor eso ahí, por qué Pablo escribió eso. Yo creo que no muchos ponen atención a estas expresiones. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Muchos no ponen atención a lo que leen. Y el Señor a mí me ha tenido detenido allí en esas expresiones porque es la conclusión de la epístola. Yo puedo quedarme ahí predicando quizá unos 20 mensajes de regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Fíjese que el apóstol tiene la carga de que después que nos habló del capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y magnificar a Cristo. En el capítulo 2, sea pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, y nos lo pone como nuestro modelo y como Dios lo exaltó hasta lo sumo porque Él vivió una vida agradable al Padre. Y luego en el capítulo 3 nos pone que quiere conocer el poder de la resurrección y que quiere conocer a Cristo como ek anastasis y buscar esa meta y vivir sintiendo ese sentir glorioso y vivir bajo esa regla de estar persiguiendo a Cristo para alcanzar la meta y obtener el premio. Y luego nos dice: hey muchachos, hey muchachas, hey hermanos, hey hermanas, regocíjense, regocíjense, pero que vuestra gentileza sea conocida. Ahora yo quiero que ustedes vean que esta epístola no es primariamente para hablarnos acerca de la moralidad o para hablarnos acerca del comportamiento, acerca del carácter o de las éticas. No, no, no. Aquí el sujeto en este libro, en esta epístola, es experimentar a Cristo. Y no debemos perder de vista que los 4 capítulos son para experimentar a Cristo. Pero veamos que en los primeros 3 nos habla: para mí el vivir es Cristo, Cristo es el modelo, conocer a Cristo. Pero en el capítulo 4 lo aplica directamente a nosotros. Se puede decir con toda claridad que el capítulo 4 es el resultado del capítulo 1, 2 y 3. Me llama la atención que Pablo se haya preocupado en que los filipenses quedaran claros de lo que significan los 3 primeros capítulos. Y por eso les dice vuestra gentileza. Y les dije que definitivamente está hablando de Cristo. Nunca se les olvide que el capítulo 4, aunque no es tan profundo como los otros 3, es más profundo que ellos, porque está hablando de nuestra experiencia. Está hablándonos de que Cristo sea conocido. Pero no nos está hablando que sea conocido por medio de la predicación. No nos está hablando que sea conocido por medio de nuestra virtud humana. No nos está hablando de que sea conocido como doctrina, sino que dice vuestra gentileza, vuestra gentileza. O sea que si leemos varios versículos del capítulo 4,
quizá no tengamos la impresión de que ese capítulo todavía nos está implicando experimentar a Cristo. Y por eso al llegar al versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo. Estoy hablando de todo esto, mira, que te regocijes, que tu gentileza sea conocida, que no estéis afanados. Eso solo se puede en Cristo. Todo lo puedo. Entonces debemos de saber que todas las cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Incluso dar a conocer mi gentileza es dar a conocer a Cristo. La realidad es que la mejor predicación no es la que nosotros hablamos, sino la que nosotros hacemos. Por eso siempre le digo a los hermanos, mira, la mejor predicación no es el hablar que te oyen, sino el vivir a Cristo. El vivir a Cristo te hace que seas un predicador que presentas la palabra de Dios cumplidamente. Y cuando la palabra de Dios está cumplidamente en nosotros, nosotros vamos a poder tener mucha sabiduría y mucha gracia para ayudar a los hermanos. Entonces Pablo encargaba a los hermanos lo que él vivía. Yo no creo que Pablo sea un hipócrita que esté pidiendo que se viva todo esto y él no lo vivía. Se recuerdan que él era muy fuerte. Hoy estábamos platicando con Iván en la mañana antes de hacer los preparativos para la grabación y estábamos hablando de la manera que era Pablo, que quizá muchas personas no lo entendían, porque cuando Pablo platicaba con los hermanos era muy diplomático, pero también era muy franco. O sea que él no era una persona que tenía miedo de decir la verdad. Muy diplomáticamente decía la verdad y muy francamente decía la verdad. O sea que Pablo sabía medir el ambiente, porque uno tiene que ser muy sabio y medir el ambiente para saber si puede decir ciertas cosas. Cuando uno está predicando, yo me recuerdo de mi hermano Marco Brand cuando él estaba joven. Una vez dijo en uno de los mensajes, dijo, hermanos, oren por los predicadores porque cuando nosotros nos paramos frente a ustedes, nosotros tenemos ganas de decir de todo. Me gustó mucho esa expresión que él dijo hace años. Así que usted necesita orar por el predicador, dijo, porque el predicador sube al púlpito y sube con un laberinto en su mente y a veces quiere decir tanto que en vez de bendecir a los hermanos les da una ensalada. Y no se trata de eso. Yo siempre le digo a los pastores, mira pastor, aprende a hablar con las 3 Cs, con las 3 Cs, las 3 Cs de Charlie. Corto, claro y conciso. Cuando nosotros hablamos corto, claro y conciso, las personas aprovechan mucho. A veces hablamos 1 hora, pero no delineamos bien nuestro mensaje. Y entonces nosotros no bendecimos a los hermanos. Los hermanos se aburren de oírnos. ¿Por qué? Porque decimos de todo y no dejamos un pensamiento delineado. Y esa es la carga que yo siempre llevo. Yo a veces preparo una hojita nada más para ir en orden, para no hablar de todo y no decir nada. Entonces yo creo que todos los pastores deberían de hacer eso, preparar una hojita y dar 2, 3, 4 puntos y darse a entender claramente con los hermanos. Aleluya. Así que yo soy maestro de ovejas y maestro de pastores. Le doy gracias a Dios por Pastor Ernie Hernández. Él dice, Pastor, you are a coach of pastors. You are not only a pastor, you are a coach. Porque tú, me dice, Dios te ha levantado no solo para hablarle a las ovejas, sino que te ha levantado para enseñarnos a nosotros los pastores. Y eso solo un hombre humilde lo puede decir, ¿verdad? Porque cuando uno es almático, uno está en competencia. Pero volvamos a nuestro mensaje, aleluya, para no perder el hilo, que Cristo sea conocido. Entonces Pablo le encarga a los hermanos lo que él vivía, porque él era el que anunciaba la palabra cumplidamente. De otra manera, tenemos un hipócrita pidiéndonos cosas que ni él mismo vive. Entonces es muy importante para nosotros, porque los hermanos nos están guachando,
los hermanos nos están viendo, a ver si lo que el hermano Carrillo predica lo vive. Y eso es muy importante. Le doy gracias a Dios porque a medida que he ido siendo más viejo, yo he aprendido que es más importante lo que vivo que lo que digo. Y aún en la vida de mi familia, imagínense ustedes, en la vida de mi familia, yo estoy viviendo a Cristo, ellos tienen que ver a Cristo. Si yo estoy hablando de vivir en resurrección, mi familia tiene que ver que estoy tratando de vivir en resurrección, que estoy persiguiendo esa meta. Entonces para ti, mi hermano amado, es lo mismo. Lo mismo que le pidió Dios a Pablo, le pide al hermano Carrillo, y lo mismo le pide Dios a usted, mi amado. Así que vivir a Cristo, magnificar a Cristo, expresar a Cristo, perseguir la meta, tener ansiedad y ánimo de alcanzar un premio, estar motivados, todo eso tenemos que aprenderlo de Pablo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, si nosotros leemos el capítulo 4, dice que estemos firmes. Empieza diciéndonos: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Lo primero que nos piden a nosotros es que nosotros estemos firmes en el Señor. Si estamos entendiendo bien Filipenses, nosotros nos vamos a dar cuenta que este libro enfoca la experiencia de Cristo o experimentar a Cristo. Por tanto, dar a conocer nuestra gentileza, de hecho, es dar a conocer a Cristo. Amén. Esa es la enseñanza de Pablo y eso es lo que nosotros queremos decir con filipensear. O sea que Filipenses es el nombre del libro y estamos asociándolo con una acción de verbo, como cuando hay pintura y hay que pintar. O sea, la pintura quieta en el bote es una pintura que sirve para pintar, pero ya cuando alguien está pintado, ya está pintureado, ya está pintado. Entonces, Filipenses yo lo estoy usando para que usted y yo se nos note que estamos filipenseados. Ahora va a entender más por qué el hermano Carrillo usa esas expresiones. Lalo dijo ayer: hermanos, estas palabras no están en el diccionario de la Real Academia Española ni de la Real Academia Mexicana. Están incluidos en la Academia Real del hermano Carrillo. O sea que yo me he inventado muchas palabras, hermano. Y gloria a Dios, porque lo importante es darme a entender. Y dijo Lalo, y yo entiendo lo que el hermano quiere decir. Entonces estoy abogando porque seamos filipenseados. Si en verdad nosotros nos metemos al pensamiento del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta que para Pablo, Cristo era su vivir. Para Pablo, Cristo era su ejemplo. Para Pablo, Cristo era su meta. Para Pablo, Cristo era su premio. Para Pablo, Cristo era su poder. Ah, ¿verdad que estás aprendiendo? Yo ahora he aprendido cómo habla Pablo y cómo se puede asociar en otras epístolas. Sí, dice aquel versículo precioso que muchos de nosotros citamos. Dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate, ese versículo cómo nos dice. Dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nosotros tenemos que ser personas gozosas. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces nota pues que Pablo tiene una clase de pensamientos
ahí los carga todo el tiempo él en su mente. Ahí los cargaba. Y él siempre los aplicaba. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gozosos en la esperanza. O sea que él todo el tiempo andaba contento porque él sabía que el andar regocijándonos es porque Cristo se está formando en nosotros. Entonces una persona, como dice el cantito, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. O sea que el gozo no es tampoco que tú no sufras, porque algunos creen que el hermano Carrillo está gozoso porque no sufre. No, yo te voy a enseñar cómo es que yo vivo mi vida. Yo quiero poquito a poco irme metiendo porque todavía me faltan varios mensajes que me van a ayudar para que te quede claro lo que es la soberanía de Dios, porque en todo esto está la soberanía de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que para él todo es Cristo. O sea que todo es un resultado, todo es Cristo expresado, y eso es dar a conocer nuestra gentileza. Pero vamos a meternos un poquito más hoy porque dice que por nada estéis afanosos, y el título de nuestro mensaje es una vida de gentileza sin ansiedad. Sin ansiedad. Yo quiero aprender, hermano, y quiero que nunca se me olvide que Pablo, para decir que debemos expresar a Cristo, él no usa cualquier palabra. Él no lo describe como amor. Aquí no dice vuestro amor sea conocido. Aquí tampoco dice él vuestra sujeción sea conocida. Vuestra paciencia sea conocida. No. Vuestra humildad sea conocida. Vuestra mansedumbre sea conocida. No. Él usa una palabra que es mayor que todo eso. Una palabra que incluya todo eso. Y es la que nos traducen a nosotros como gentileza. Gentil es otra expresión, no solo para identificarnos a nosotros los de las naciones, sino que la palabra gentil quiere decir amable, quiere decir educado, quiere decir cortés, y tiene muchos sinónimos, muchos. Entonces cuando yo estudié esa palabra me gustó mucho porque dice que es aplicable a una persona que encaja con todos. En inglés es to fit in. ¿Sabes tú que hay muchos hermanos que no encajan con nadie? Hay hermanos que son muy difíciles. Hermanos, siempre piden ellos cosas para ellos, siempre están buscando demandas, siempre quieren ser respetados, siempre quieren que a ellos los admiren. Es lo contrario de gentil. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí Pablo no dice sea conocido vuestro amor, sea conocida vuestra paciencia, sea conocida vuestra humildad o sea conocida vuestra mansedumbre. No, él dice sea conocida vuestra gentileza. Y ayer le agregué una palabra que se parece un poco, es ternura. Sea conocida vuestra ternura, tiernos. Usted dirá, pero Pablo, ¿cómo me vas a hablar a mí de ternura si tú cuando hablas eres muy duro? Porque la realidad es que, imagínate Pablo cuando dice, y de todos mis contemporáneos, ninguno de ellos me comunicó nada nuevo, a todos los aventajé. Pareciera que está como con aires de superioridad. Sin embargo, él decía, yo tengo el Espíritu, y si me glorío en Cristo. Aleluya. Entendamos pues al apóstol, porque ese apóstol también, después de halagar a los hermanos de Corinto, les dice, pero ustedes son unos carnales, niños en Cristo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que a veces nosotros creemos que cuando una persona es tierna, es gentil, que no por eso va a corregir los errores? Esto es un balance, hermanos. Ayer les dije yo que a mí me gusta estar gozoso, pero que
Puede ser que algunos digan, no, pero el hermano Carrillo es enojado. Sí, pero pregúntense por qué a veces me frustro y me pongo molesto. Es por cosas que no se hacen bien. Pero si todos hacemos bien las cosas, se cumple en nosotros ese dicho. Dice, si Iván está contento, todos estamos contentos. Yo siempre le digo así a mis nietos, a Caitlin le digo, Caitlin, si Caitlin está contenta, todos están contentos. Son expresiones que usamos para mostrar que algo está caminando bien. Bueno, entonces, esta palabra que estamos usando aquí, gentileza y ternura, que nunca se les olvide, esa palabra posee en ella plenitud. Eso es lo correcto, que esa palabra posee en ella plenitud. Por eso el apóstol Pablo aquí en el 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego mira lo que dice el 13. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo sabía que esa palabra significaba Cristo. O sea que el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es para el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el 5 no se puede sin el 13. O sea que el 5, que es vuestra gentileza sea conocida, eso no se puede cumplir si no lo podemos todo en Cristo Jesús. Ahora, todos estos versículos envuelven el mismo pensamiento, envuelven al 1, 20 y 21, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, no debemos en ninguna manera desconectar los versículos, porque los versículos bajo un contexto están todos conectados. Ahora, si en nosotros no se ve la gentileza, o sea que si en nosotros no se ve a Cristo, entonces nosotros solo tenemos doctrina, solo tenemos términos doctrinales. Nosotros podemos estar predicando todo lo que dice aquí, pero si no ven los hermanos a Cristo en nosotros, entonces nosotros solamente tenemos teoría. Te voy a poner un ejemplo porque hay cosas en la Biblia que son básicas y especialmente el apóstol Pablo las usa en una forma práctica. Lo que es el esposo, lo que es la esposa, lo que son los hijos, lo que son los patrones y lo que son todos los hombres. Esas 5 expresiones las usa Pablo siempre. En Colosenses las puso. Así que yo quiero recordarte que cuando hablamos de que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, está incluyendo a mi esposa, está incluyendo a tu esposo, está incluyendo a tus hijos, está incluyendo a tus trabajadores si eres jefe, está incluyendo a tu patrón si eres trabajador, y está incluyendo a toda la gente que no pertenece a la iglesia, que son hombres con quienes nosotros tenemos interacción o tratos o estamos siempre en comunicación con ellos. Entonces yo quiero que tú sepas que esto implica mucho. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es muy importante, querido varón, que tu esposa pueda ver tu gentileza hacia ella. Porque nosotros muchas veces somos hipócritas. Nosotros muchas veces somos muy políticos, porque nosotros tratamos bien a otras personas. Y cuando se trata de hablar con nuestra esposa, no tenemos la gentileza que se requiere para tratar con ella. Como dijo por allá alguien, habla Jehová, háblame Señor.
Muchos esposos no tienen la gentileza para tratar a su esposa. Y viceversa. Hay hermanas que no se puede ver en ellas la gentileza del Señor. Es decir, ellas no están experimentando a Cristo, porque no tienen gentileza para tratar a su esposo. No tienen gentileza para tratar a sus hijos. Hay varones que no tienen gentileza para tratar a sus hijos. Hay personas que por cualquier cosa son ásperas, rudas, sangrones. Sí, no les puede decir nada nadie. Entonces ellos no pueden exhibir la gentileza del Señor. En ellos no se puede ver a Cristo. Un hermano que en él se ve a Cristo, fíjate pues, hay muchos hermanos que cambian de localidad, es decir, se cambian de iglesia. Yo he conocido hermanos que se han cambiado hasta 15 veces de iglesia. ¿Tú crees que ellos muestran gentileza? Ellos no muestran gentileza si en ningún lado encajan. Sí encajan como espinas, dijo un hermano, pero no, they don't fit with the rest of the brothers. We have to be persons that fit. Debemos ser personas que encajamos, no debemos ser personas irritadoras, no debemos ser personas que nada nos complace, no debemos ser personas agrias. Tenemos que ser personas gentiles. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo operas tú delante de tu patrón, mi amado hermano? ¿Tratas bien a tu patrón? Él es el dueño de la compañía donde tú prestas tus servicios y ellos te dan un cheque a ti cada semana. Ellos te están pagando por tu tiempo y te están pagando por tu esfuerzo. Tú tienes que mostrar gentileza para ellos. No tienes que enojarte con ellos. Yo me recuerdo que donde yo trabajaba cuando era joven había un rótulo bien grande y decía: en esta oficina el jefe tiene la razón. Y si el jefe se equivoca, tiene la razón. Y si el jefe está en contra de tu opinión, él tiene la razón. Así que en esa oficina el jefe era jefe y todos teníamos que sujetarnos y hacer el trabajo. Pero yo me recuerdo que él era muy gentil. Él era una persona muy condescendiente con nosotros. Entonces nuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. Acuérdate siempre que esa expresión de todos los hombres incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al jefe, al que saca la basura, al que te limpia la yarda. Todos tienen que conocer tu gentileza. Otherwise, you are not living Christ. De otra manera, tú no estás viviendo a Cristo, hermano. Así de sencillo. Así que en esta mañana el Señor demanda de ti que tu gentileza sea conocida, hermano. Aleluya. Entonces, nosotros podemos ver acá que si nuestra gentileza no es conocida, nosotros hablamos de Cristo, pero no en experiencia, sino que somos personas que conocemos doctrina y que estamos llenos de términos y de conocimiento. Nosotros tenemos que ser los hermanos, las personas que en cada capítulo de Filipenses vemos a Cristo para ser experimentado. ¡Wow! ¡Wow! Me gusta cuando los hermanos ponen ahí ¡wow! O sea que están impactados de las expresiones que se están compartiendo. ¡Aleluya! Entonces, yo quiero que no se te olvide que nuestra vida cristiana debe de estar llena de gentileza. Nuestra vida cristiana debe demostrar la vida de Cristo, pero ahora vamos con el siguiente punto. Sin afán, sin afán. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Mira, yo me imagino al apóstol diciéndole a los hermanos: miren, hermanos, es que después que les expliqué a ustedes todos los primeros 3 capítulos, yo quiero que ustedes sepan que para eso se necesita estar firmes en Cristo, hermanos.
No vayan a creer ustedes que todo eso que hablé en capítulo 1, 2 y 3 es fácil. No, hermano, porque es el que te lleva a la expresión de todo lo que estamos hablando. Dicho en otras palabras, él podía decirle a los filipenses, miren filipenses, la mera neta es que Cristo es el único que posee todas las características. Y yo les quiero decir algo, yo ya lo aprendí. Así que ustedes imítenme a mí. Miren cómo dice en el 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. Ya no tengo miedo de decirles que me imiten porque yo estoy cumpliendo el capítulo 1, 2 y 3. Pero quiero decirles que si ustedes no permanecen firmes en el Señor, ustedes van a seguir siendo Evodias y Síntiques y jamás serán los que colaboran en la iglesia para que todos esos querellosos, esos evodianos y sintiquianos se arreglen. Ustedes no van a poder. Por eso no leí el 2 y el 3, porque el 2 y el 3 es para que dejemos de ser evodianos y sintiquianos. Ser los querellosos, ser los que no están de acuerdo, ser los que, no, el hermano Carrillo predica de esa manera, yo predico de esta. Mire, hay hermanos que yo los he conocido por años, así como hay hermanos lindos en el Señor, hermano, sujetos al siervo, hay hermanos que no se sujetan a mí, nunca se han sujetado a mí. Yo nunca los he oído, gracias a Dios, por el hermano Carrillo. Y no estoy pidiendo eso porque yo no estoy buscando cosas humanas. Yo solo te estoy diciendo que hay hermanos que no están firmes en Cristo ni están exhibiendo a Cristo y se llaman Evodia y Sintique. Ahora el apóstol dice, regocijaos en el Señor, regocijaos. Miren, todo esto que les estoy compartiendo, que son circunstancias hasta negativas, porque yo aquí ya entendí que si me quieren matar, que me maten. O sea que él no era una persona que era liviana en sus pensamientos. Él estaba en una situación de preso, de atormentado, de descuidado. Hasta los hermanos lo habían descuidado. Si él mismo dice, ay, cómo me gocé que ya revivieron, dice, que ya revivieron el don de ayudarme. Pero yo no estoy preocupado de eso, dice. Eso para mí es secundario. Es más, quiero que ustedes sepan que el ayudarme a mí es para que Dios les dé a ustedes más. O sea que él era muy claro en sus pensamientos. Él mismo dijo, cuando ustedes me regalan algo a mí, ustedes están agradando a Dios. Así que no tengo problemas. Es más, en otro pasaje ¿saben cómo dice? Dice, el que es enseñado, haga partícipe de sus bienes al que lo enseña. Fíjese cómo hablaba. En otro pasaje, él dice, qué gran cosa es que ustedes me regalen a mí cosas materiales si yo les doy a ustedes lo mejor que es lo espiritual. Yo los estoy enriqueciendo espiritualmente. O sea que él no tenía pelos en la lengua y no era vanidoso, no era un hombre que lo hacía para hacer sentir mal a otros. No, ya entendimos que él tenía el Espíritu de Dios y que era franco y que era diplomático, nunca fue político. Nosotros somos muy políticos. Entonces nosotros el encargo que nos hace Dios en este día, y yo espero en Dios que tú estés captando, que estés recibiendo en tu espíritu la enseñanza de la palabra de Dios, es que tienes que ser tierno y encajable. Tierno y encajable. Tú tienes que ser una persona que muestra a Cristo. Yo quiero decirte, hay muchos hermanos que son buenos, pero no son gentiles y encajables. Son buenos hermanos, pero ellos siempre son ásperos para tratar a la gente. Usted se ha dado cuenta que hay hermanos que desde que saludan a otro, hey, ¿y usted qué? ¿Y usted dónde ha estado? ¿Y usted qué? En vez de saludar a un hermano y decirle, mi hermanito, te hemos extrañado, ¿qué te has hecho? Me acuerdo hace años que había una hermana diaconisa que, imagínate, no era encajable ni tierna, al grado de que habían 2 puertas de entrada al templo. Y yo me ponía a observar a las hermanas, porque casi las hermanas son las que más sufren en esas áreas.
yo miraba que cuando esa hermana diaconisa estaba encargada de dar la bienvenida en una puerta, las hermanas nunca entraban por esa puerta. Se iban hasta la otra puerta y había que caminar. Yo no sé cuántos se acuerdan de cuando estábamos en la Francis, que había una puerta para allá, a aquel lado, porque nuestro edificio de reunión era una L. Tenía un salón grande aquí y otro salón allá, y los hermanos de aquel lado no podían ver a los de aquí, ni los de aquí podían ver a los de allá. Parecía el Hades. Aleluya. Pero el asunto es de que teníamos una diaconisa, ya está con el Señor, que no encajaba, pues, que no era gentil, no era tierna. Esa hermana, desde que veía a los hermanos, ella les caía encima y casi les insultaba. Me acuerdo que una vez Gilmar, la hermana Alba le compró una camisa negra, pero que tenía cuellito blanco, y aquí en las mangas tenía blanquito y blanquito. La cosa es de que me recuerdo tan claramente que venía Gilmar con su esposa para entrar a la reunión, cuando la diaconisa, que no encajaba y que no era tierna, para a la hermana Alba y le dice: oiga, hermana, ¿por qué usted me anda vistiendo a este mozo de árbitro? Porque para ella la camisa de aquel parecía árbitro. Entonces la pobre hermana Alba le dijo: hermana, pero a él le gusta la camisa que le compré. No, señora, no me va a andar vistiendo a nuestro hermano, a ese mozo guapo, con camisa de árbitro. Ay, Señor Jesús, digo yo. Y así hacía con otras. Ese era el estilo de ella para presentarse con los demás, y a todos los hacía sentir mal en vez de hacerlos sentir bien. Por eso le digo que hay muchos hermanos, pero ella era una buena hermana. Yo no estoy discutiendo. Ella era una buena hermana. Cuando empezaba la alabanza, ella estaba siempre danzando y ahí estaba siempre alabando al Señor. Era una buena hermana, pero no exhibía su gentileza. No tenía la capacidad de mostrar a Cristo. Escúchame bien, hermano, porque tú puedes ser esa hermana, tú puedes ser ese hermano. Tú que me estás escuchando, tú eres el que en tu localidad no encajas con nadie. Eres buen hermano, sí, ayudas, económicamente ayudas, sí, asistes a los servicios, pero no encajas con nadie, hermano. You don't fit, no encajas. Tienes que orarle a Dios y decirle: Señor, quiero que mi gentileza sea conocida de todos mis hermanos. Quiero repetirte, hermano, una persona sin gentileza siempre hace demandas, no es amable, no es cortés. Él no encaja en nada, hermano. Es contrario a aquellos que en todos lados encajan, hermano. ¿Has visto hermanitos tan lindos que desde que tú los saludas: ¿cómo está mi hermanito? Dios lo guarde. Bendecido, hermano. Gloria al Señor. Qué gusto me da verte, hermano. Qué bueno que viniste. Sí, yo la he regado muchas veces. Yo me acuerdo de una hermanita que un día, no sé qué me inspiré, no sé ni qué me pasó. Pero cuando la vi llegar a la reunión le dije: buenos días, hermana Lázara. Y me dice: yo no me llamo Lázara, yo me llamo fulana de tal. Oh, le digo, es que pues resucitaste porque tenía mucho tiempo de no verte. Y me dijo: pues ya no voy a venir. Por un lado ella no exhibía a Cristo y por el otro yo regándola también, hermano. Oh, qué difícil es cuando nosotros no le pedimos a Dios que Dios nos use, hermano. Le doy gracias a Dios. Mire, ya me quedan poquitos minutos porque mi tarea ya se está concluyendo. Yo solo traigo un pensamiento que es el que tengo que dar, y cuando ya lo entrego, digo: gracias, Señor, lo entregué, y me voy corriendo porque hay que, miren cómo salen los hermanos. Que Dios trate contigo, hermano. Pero yo quiero decirte, yo he leído muchas biografías de personajes importantes, de hombres famosos.
pero quiero decirte que ninguno de ellos, te puedo decir miles de hombres famosos, de hombres que están en eminencia, hombres que son admirados por mucha gente, pero ninguno de ellos tenía gentileza. Cuando tú los lees, te das cuenta cómo eran ellos ásperos, groseros, nunca encajaron con las personas. ¿Por qué? Porque la gentileza es Cristo Jesús, y solo aquel que tiene a Cristo en su corazón puede mostrar su gentileza. ¡Aleluya! Así que todos esos hombres, por muy famosos que hayan sido, nunca alcanzaron el testimonio de Jesús ni el testimonio de Pablo. ¡Aleluya! Cristo, como nuestra gentileza, debe también ser visto en la iglesia, no solo en tu familia, no solo en tu trabajo, sino también en la iglesia. ¡Qué maravilloso! ¿Te puedes imaginar cómo es una iglesia donde todos los hermanos mostramos nuestra gentileza? Imagínate cómo es una congregación donde todos se les está formando Cristo, donde todos están persiguiendo la misma meta porque saben que hay un premio. ¿Cómo será una iglesia en la que todos piensan una misma cosa, en la que todos tienen un mismo sentir? Yo te digo, hermano, que eso se vuelve el cielo. Eso se vuelve el cielo. Cristo como nuestra gentileza en la vida de la iglesia. Eso no es improvisación, hermano. Eso no es que tú estés tratando de ser mejor en tu ser natural. Esas no son gimnasias espirituales para ver si mejoras o improvisas tu carácter. No, hermano. Eso es una realidad. Es Cristo vivido por ti. Cristo vivido por ti. Yo espero en Dios. Que Dios esté trabajando en nuestros corazones. Yo espero en Dios que nuestras congregaciones suban de nivel, que crezcamos, que podamos exhibir nuestra gentileza de tal manera que todos los hermanos puedan ver y sepan que nuestra localidad es una localidad madura, una iglesia madura, una iglesia que persigue la meta de Dios. Así que vamos a estar todavía hablando otro poquito más de regocijarnos, de que nuestra gentileza sea conocida y que no estemos afanosos. Mañana vamos a hablar un poquito más de lo que significa no estar afanados. Así que yo te bendigo en esta mañana, le doy gracias a Dios por el privilegio que me dio de ministrarte. Yo sé que ministré tu espíritu, no tu conocimiento, y sé que tú ahora más que nunca estás preocupado de que Cristo, como la anastasis, se forme en ti para que seas vencedor, porque esto no es juguete. Ayer daba clases a los discípulos de Digging Deep y les decía que cuán importante es entender que fuimos creados, formados y hechos, porque en nuestro espíritu fuimos creados y tenemos que glorificar a Dios. En nuestro cuerpo fuimos formados y tenemos que glorificar a Dios. Y en nuestra alma fuimos hechos y tenemos que glorificar a Dios, porque Isaías 43:7 nos dice que a todos los llamados de mi nombre, a nosotros los cristianos, dice, para mi gloria, para mi expresión, los he creado, formado y hecho. Y eso es lindo, porque esa es la semilla de espíritu, alma y cuerpo en el libro de Génesis, que se desarrolla a través de toda la Biblia, y que Dios nos hace nacer de nuevo en nuestro espíritu, nos transforma y santifica en nuestra alma, pero la parte final
tiene que ver con la anastasis, que nuestros cuerpos sean glorificados. Así que todo eso está incluido aquí en Filipenses. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque en esta mañana nos permitiste una vez más avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos avanzar, Señor. Necesitamos madurar. Necesitamos ser perfectos para que seamos tus primicias o tu hijo varón. Eso es lo que estamos buscando. Estamos persiguiendo ser tu hijo varón o las primicias. Y por eso nos da pena nuestra condición. Nos da pena no ser los que exhiben a la persona de Cristo. Nos da pena ser los que no muestran gentileza. Señor, acuérdate de nosotros y que nosotros entendamos que todo esto que estamos hablando solo se logra en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendigo a todos mis hermanos en esta mañana y te ruego, Padre, que nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.